Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, los Macabeos. Padre, ¿quiénes son los Macabeos? En primer lugar, quiero felicitarte, hoy es tu cumpleaños. Si estás trabajando el día de tu cumpleaños, agradezco que me hayas invitado a esta santa casa y a bendecir a tu santa abuelita. Desde aquí mi bendición, y te felicito porque hemos empezado ya desde hace varios meses a estudiar la Biblia y estamos terminando hoy los libros históricos. Hoy, el día de tu cumpleaños, terminamos los libros históricos con Primera y Segunda de Macabeos. ¿Quiénes son los Macabeos? Son los hijos de Matatías, eran hermanos, por tanto, y van a pasar a la historia de la salvación como aquellos hermanos que van a defender la fe judía frente a los ataques contra la fe de los sirios, y son, por lo tanto, personajes que nos enseñan que la fe tiene un valor tal que nadie puede manosearla. En síntesis, ¿quiénes son los Macabeos? Eran hermanos que defendieron la fe judía y que estuvieron siempre dispuestos a perder la vida antes que perder su fe. ¿Cuántos capítulos tiene uno de Macabeos? A ver, uno de Macabeos tiene 16 capítulos y dos de Macabeos tiene 15 capítulos. En total son 31 capítulos, porque hay que leer ambos libros juntos. Por si acaso, Segunda de Macabeos no es continuación de Primera de Macabeos, van en paralelo. Esto es importante saberlo. O sea, Segunda de Macabeos no es una continuación del primer libro, sino que los dos se entrecruzan, se tejen ambos libros, y por eso hay que leerlos en paralelo. ¿Qué relación tiene estos dos libros? Nos van a relatar la rebelión de los Macabeos. Estamos en una etapa que es la helenización. Tú dirás, ¿qué es la helenización? Cuando Alejandro Magno vence a los persas, el año 333, Alejandro Magno se convierte prácticamente en el dueño del mundo conocido. Y la cultura de Alejandro Magno era la cultura griega. Entonces hay una gran influencia de la cultura griega que llega al pueblo judío con el peligro de contaminar la fe. Por lo tanto se llama la etapa del helenismo. Cuando muere Alejandro Magno, los generales de Alejandro Magno se van a dividir el territorio conquistado por Alejandro, y el pueblo de Israel va a estar dominado por los seleucidas, es decir, por los sirios, y los sirios van a querer imponer una serie de contaminaciones hacia la fe judía. ¿Cuál es el contenido de 1 y 2 de Macabeos? Bueno, como les he dicho, Primera y Segunda de Macabeos se entrecruzan, no es continuación Segunda de Macabeos de Primera de Macabeos. Podríamos decir que, en síntesis, el contenido es: en primer lugar se nos presenta la causa de la rebelión macabea. Aquí destaca Matatías, el celo de Matatías. Luego se nos habla de la rebelión de Judas Macabeo, el gran héroe, el gran protagonista es Judas Macabeo. Pero Judas Macabeo muere y viene su hermano Jonathan. Está toda la campaña de Jonathan, y luego, cuando termina la campaña de Jonathan, viene la campaña de Simón, que también es hermano de Jonathan y de Judas, porque eran hermanos. En síntesis, se nos va a relatar cómo estos hermanos van a luchar contra los enemigos de la fe. ¿Cuáles son las enseñanzas de 1 y 2 de Macabeos? Yo diría las siguientes. En primer lugar, hay que defender nuestra fe. Ahora estamos pasando por una situación difícil. Hay personas que están contentas porque se cierren las iglesias. Es un ataque contra la fe. Hay que defender la fe. No podemos ser cobardes, hay que ser valientes como los Macabeos. Primera enseñanza, hay que defender la fe. Hay que mostrar nuestra fe. En segundo lugar, hay que estar dispuestos al martirio. En Segunda de Macabeos, capítulo 7, se nos habla de los hermanos mártires. Ellos mueren, prefieren la muerte
antes que apostatar. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo de la fe. También estamos viviendo hoy en día en un mundo que nos invita a apostatar. Nosotros no podemos apostatar. Tenemos que cuidar nuestra fe y estar dispuestos a dar la vida por Cristo, a dar la vida por el Dios vivo y verdadero. Una tercera enseñanza viene a ser que el justo espera la resurrección gloriosa. Eso también ustedes lo pueden leer en 2 de Macabeos capítulo 7. Los mártires, hermanos, mueren pensando en la resurrección gloriosa. Hay vida eterna. Ahora que tanta gente está muriendo con esta pandemia, no podemos quedarnos solo con la muerte. Hay resurrección. Y nosotros estamos esperando la resurrección gloriosa, porque estoy seguro que tú, con el buen ejemplo que te da tu abuelita Gela, te esfuerzas por vivir con Dios, así que tú esperas la resurrección gloriosa. Una cuarta enseñanza es el tema del purgatorio. En 2 de Macabeos 12, 38 siguientes se nos habla que debemos rezar por los difuntos. Judas Macabeo ha tenido que enfrentarse con el ejército de Gorgias. Muchos soldados judíos han muerto. Cuando levantan los cadáveres se encuentran con que los soldados judíos tenían amuletos, lo cual no está bien, es pecado, pero no es un pecado tan grave. Y por eso Judas Macabeo manda a ofrecer sacrificios por sus soldados difuntos, con lo cual se nos habla de la necesidad de orar por los difuntos. La iglesia se apoya en este pasaje, entre otros pasajes, 2 de Macabeos 12:38 siguientes, para hablar de la existencia del purgatorio. Si nosotros rezamos por nuestros difuntos, es porque existe el purgatorio. Y una última enseñanza viene a ser que nosotros no podemos ser cobardes. Los hermanos Macabeos, Judas Macabeo y sus hermanos, Jonathan, Simón, entre otros, no eran cobardes, eran personas valientes. ¿Y de dónde le venía la valentía? De la fe. La fe es fuente de fortaleza, la fe es fuente de valentía. Tenemos que ser valientes. Quien sigue a Dios no puede tener la política del avestruz, de esconder la cabeza en el suelo. Hay que enfrentar los problemas, siempre guiados por nuestra fe, como pasó con los hermanos Macabeos. En síntesis, esto sería lo que tengo que decirte hoy, que es el día de tu cumpleaños. Ya estás viendo la torta que te he traído de chantilly, así que creo que terminamos la entrevista. Padre, ¿qué tan actual y cuál es la trascendencia, el legado del libro de los Macabeos? Es muy actual, de hecho, estamos viviendo una situación compleja y complicada en el sentido de que el creyente se encuentra con muchos obstáculos para vivir correctamente su fe. En la época de los Macabeos está el peligro de la helenización. Ahora nosotros vivimos el peligro de la secularización. Tú dirás, ¿y qué es la secularización? Es esa corriente que señala que la fe es algo privado, que tú no tienes por qué mostrar tu fe en los ámbitos públicos. Eso se llama secularización y es nefasta para la vida pública, porque el creyente tiene que manifestar su fe en todo sitio, también en la vida pública, porque la fe es una contribución a hacer una sociedad mejor. El creyente sabe que tiene que cuidar la dignidad de la persona humana, el creyente sabe que tiene que ser una persona solidaria, el creyente sabe que tiene que ser respetuoso con los demás. Por lo tanto, la fe es un impulso para construir un mundo mejor. Por eso que la iglesia rechaza todo lo que es la secularización, que lamentablemente está muy metida hoy en todos los gobiernos prácticamente del mundo. Estamos viviendo en un mundo secularizado que quiere arrinconar a la iglesia y meter a la iglesia en cuatro paredes y prohibir que el católico muestre su fe también en los ambientes públicos. ¿Por qué fue o por qué es tan importante el grupo
o la comunidad de los macabeos en la historia de Israel, en la historia del pueblo judío, en la historia del mundo católico? Porque los macabeos animaron al pueblo a mantener intacta su fe. Qué importante es animar a la gente para que mantenga intacta su fe. Y hoy los sacerdotes tenemos que ser como los macabeos. ¿Qué es lo que esperas de un sacerdote? ¿Por qué me has invitado a tu casa? No porque te estoy trayendo una torta. ¿Por qué me has invitado? Para que imponga las cenizas de la hostia, eche agua bendita Y te eche el demonio. nos haga la confesión, ¿No ves? nos haga el sacramento, el rito de la confesión. Perfecto. Yo he venido para atenderles espiritualmente y con mucho gusto y me alegra. Para trabajar. Y me alegra que tu abuelita se haya puesto contenta y me alegra que me hayan recibido muy bien aquí en tu casa. Porque ustedes ven al sacerdote, no al padre Carlos Rosell, que es un pecador siervo inútil, sino al sacerdote lo ven como otro Cristo, y la gente espera de un sacerdote que le anime en su fe. ¿Qué hicieron los macabeos? Animaron al pueblo, para que el pueblo no se tire para atrás, para que el pueblo, voy a decir una palabra deportiva, no arrugue, no, el pueblo tenía que salir adelante. En esa época tan complicada de la helenización, los macabeos animaron al pueblo. Hoy los sacerdotes tenemos que animar a la gente, hay que decir a la gente, hay que rezar, todos los días recemos el rosario, acérquense a las parroquias, toquen el timbre, los sacerdotes están para atender a la gente. Ay, Dios mío, vamos a rezar, mamá, voy a hacer esto, estoy ocupado. Ay, mamá. Pero Freddy es piadoso, además hoy es su cumpleaños sí, y... No, pero no sé si entiende, porque Sí, es el único reza, que reza. reza conmigo. Sí, reza, es piadoso, ¿no? Es devoto de sanguchito, pero es piadoso. Bueno, agradezco la entrevista, ya la otra semana, Dios mediante, pasamos a otro grupo de libros y nada, pues a leer la Biblia. Fue el padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa, y locutor en Radio María, Ay, sí, el sábado. con su programa Confirmando la Fe, y locutor en Radioprogramas del Perú, RPP, con su programa Domingo es Fiesta. Gracias.